La razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del hombre. La razón integra las percepciones del hombre por medio de la formación de abstracciones o concepciones, elevando así el conocimiento del hombre desde el nivel perceptual, que él comparte con los animales, al nivel conceptual, que solo él puede alcanzar. El método que la razón utiliza en este proceso es la lógica, y la lógica es el arte de la identificación no contradictoria. La razón es el único medio que tiene el hombre de aprender la realidad y de adquirir conocimiento. Y, por lo tanto, rechazar la razón significa que los hombres deberían actuar sin tener en cuenta los hechos de la realidad, o en contradicción a ellos. Los sentidos, los conceptos, la lógica. Estos son los elementos de la facultad racional del hombre. Su principio, su forma, su método. En esencia, sigue la razón significa: basa tu conocimiento en la observación. Forma conceptos de acuerdo a las relaciones reales, medibles, entre objetos concretos. Usa los conceptos de acuerdo a las reglas de la lógica, en última instancia, a la ley de identidad. Como cada uno de estos elementos está basado en los hechos de la realidad, las conclusiones alcanzadas por un proceso de razón son objetivas. La alternativa a la razón es alguna forma de misticismo o de escepticismo. La razón es una facultad que el hombre ha de ejercer por elección. Pensar no es una función automática. En cualquier hora y tema de su vida, el hombre es libre de pensar o de evadir ese esfuerzo. La característica esencial del hombre es su facultad racional. La mente del hombre es su medio básico de supervivencia, su único medio de adquirir conocimiento. Para poder sustentar su vida, cada una de las especies vivas tiene que seguir un determinado curso de acción que es requerido por su naturaleza. La acción requerida para sustentar la vida humana es principalmente intelectual. Todo lo que necesita el hombre tiene que ser descubierto por su mente y producido por su esfuerzo. Producir es aplicar la razón al problema de la supervivencia. Para vivir, el hombre debe postular tres cosas como los valores supremos y gobernantes de su vida: razón, objetivo, autoestima. Razón, como su única herramienta de conocimiento; objetivo, como su compromiso con la felicidad, que esa herramienta debe proceder a alcanzar; autoestima, como la inviolable certeza de que su mente es competente para pensar y su persona es digna de felicidad, o sea, digna de vivir. La razón es la herramienta de conocimiento del hombre, la facultad que le permite percibir los hechos de la realidad. Actuar racionalmente significa actuar en conformidad con los hechos de la realidad. Las emociones no son herramientas de conocimiento. Lo que sientes no te dice nada acerca de los hechos. Solo te dice algo sobre tu evaluación de los hechos. Las emociones son el resultado de tus juicios de su valor. Están causadas por tus premisas básicas, las cuales mantienes de forma consciente o inconsciente, y ellas pueden ser correctas o incorrectas. No hay ningún enfrentamiento necesario, ninguna dicotomía entre la razón del hombre y sus emociones, siempre que él observe la relación adecuada. Un hombre racional sabe, o hace cuestión de descubrir, la fuente de sus emociones, las premisas básicas de las que proceden. Si sus premisas están equivocadas, las corrige. Él nunca actúa basado en emociones que no puede explicar, cuyo sentido no entiende. Al evaluar una situación, él sabe por qué reacciona como lo hace y si está en lo cierto. No tiene conflictos internos, su mente y sus emociones están integradas, su conciencia está en perfecta armonía. Sus emociones no son sus enemigas, son su forma de disfrutar de la vida. Pero no son su guía, la guía es su mente. Esta relación no puede ser revertida, sin embargo. Si un hombre toma sus emociones como la causa y su mente como su efecto pasivo, si se deja guiar por sus emociones y usa su mente solo para racionalizar o justificarlas de alguna manera, entonces está actuando inmoralmente, se está condenando a la miseria, al fracaso, a la derrota, y no logrará nada más que destrucción, la suya propia y la de los demás. He dicho que fe y fuerza son corolarios, y que el misticismo siempre conducirá a que impere la brutalidad. La causa de esto está contenida en la naturaleza misma del misticismo. La razón es el único medio objetivo de comunicación y de entendimiento entre los hombres. Cuando los hombres tratan entre ellos por medio de la razón, la realidad es su criterio objetivo y su marco de referencia.
Pero cuando los hombres afirman poseer los medios sobrenaturales de conocimiento, ni la persuasión, ni la comunicación ni la comprensión son posibles. ¿Por qué matamos a los animales salvajes en la selva? Porque no hay otra manera de tratar con ellos que sea una opción para nosotros. Y ese es el estado al que el misticismo reduce a la humanidad, un estado en el que, en caso de desacuerdo, los hombres no tienen ningún recurso más que la violencia física. Y es más, ningún hombre o élite mística puede tener a toda una sociedad subyugada a sus afirmaciones, edictos y caprichos arbitrarios, sin el uso de la fuerza. Cualquiera que recurra a la fórmula, es así, porque lo digo yo, tendrá que coger un arma, tarde o temprano. La mente del hombre es su medio básico de supervivencia y de protección. La razón es la más egoísta de las facultades humanas. Tiene que ser usada en la propia mente del hombre, y su producto, la verdad, le hace inflexible, intransigente, impenetrable al poder de cualquier chusma o a cualquier cacique. Sin su capacidad de razonar, el hombre se convierte en un montón de arcilla moldeable e impotente, a ser modelado en cualquier forma subhumana y usado para cualquier propósito por cualquiera a quien se le ocurra hacerlo. Nunca ha habido una filosofía, una teoría o una doctrina que atacase, o limitase, la razón, que no haya también predicado la sumisión al poder de alguna autoridad. Filosóficamente, la mayoría de los hombres no entienden el asunto ni siquiera hoy, pero psicoepistemológicamente, lo han percibido desde tiempos prehistóricos. Observad la naturaleza de las primeras leyendas de la humanidad, como la caída de Lucifer, el portador de la luz, por el pecado de desafiar a la autoridad. O la historia de Prometeo, que les enseñó a los hombres las artes prácticas de la supervivencia. Los buscadores de poder siempre han sabido que si los hombres han de ser sometidos, el obstáculo no es sus sentimientos, sus deseos o sus instintos, sino sus mentes. Si los hombres han de ser gobernados, entonces el enemigo es la razón. Solo 3 breves periodos de la historia fueron culturalmente dominados por una filosofía de la razón. La antigua Grecia, el Renacimiento, el siglo XIX. Estos 3 periodos fueron la fuente del mayor progreso de la humanidad en todos los ámbitos de logro intelectual, y las épocas de mayor libertad política. La civilización occidental fue el fruto y el producto de la razón, a través de la antigua Grecia. En todas las otras civilizaciones, la razón siempre fue la sirvienta doméstica, la criada, del misticismo. Puedes observar los resultados. Y solo ha sido la cultura occidental la que ha sido dominada, de manera imperfecta, incompleta, precaria y en raras ocasiones, pero aún así, dominada, por la razón. Puedes observar los resultados de eso también. El conflicto entre razón y misticismo es el conflicto entre vida o muerte, libertad o esclavitud, progreso o brutalidad paralizadora. O, dicho de otra forma, es el conflicto entre conciencia e inconsciencia. Si te rebelas contra la razón, si sucumbes a las viejas peroratas de los hechiceros, tales como la razón es enemiga del artista o la fría mano de la razón secciona y destruye la alegre espontaneidad de la imaginación creativa del hombre, sugiero que te des cuenta de este hecho. Al rechazar la razón y someterse al vaivén desenfrenado de sus emociones desencadenadas, y sus caprichos, los apóstoles de la irracionalidad, los existencialistas, los budistas zen, los artistas no objetivos, no han logrado un sentido de vida libre, alegre y triunfante, sino un sentido de fatalidad, náusea y aullidos de terror cósmico. Luego lee los relatos de O. Henry o escucha la música de operetas vienesas, y recuerda que esos eran los productos del espíritu del siglo XIX, un siglo regido por la fría y seccionadora mano de la razón. Y luego pregúntate, ¿qué psicoepistemología es la apropiada para el hombre? ¿Cuál de ellas está en consonancia con los hechos de la realidad y la naturaleza del hombre? No soy principalmente un paladín del capitalismo, sino del egoísmo. Y no soy principalmente un paladín del egoísmo, sino de la razón. Si uno acepta la supremacía de la razón y la aplica consistentemente, todo el resto sigue. Esto, la supremacía de la razón, ha sido, es y será el principal propósito de mi trabajo, y la esencia de objetivismo. La razón en epistemología lleva al egoísmo en ética, lo cual lleva al capitalismo en política.